Bienvenidos a un capítulo más, otro capítulo interesante conversación teatral aquí en Detrás de las Máscaras, en Bio Bio TV, como siempre y para siempre aquí, en esta mesa redonda. Como siempre, el teatro es nuestro problema, su entorno, por supuesto, y esta vez tal vez, estoy seguro en realidad, el entorno, el contexto, la inserción en la realidad, en la vida de las personas, va a tener una especial cobertura, una especial importancia. Se trata de la maternidad, de tener guaguas, de todo el tema de los preparativos y las cosas que vienen a continuación, la vida alrededor de un hijo, de la madre, de una hija, de un hijo, etc. Nuestra invitada es la directora, pero antes un adelanto de esta obra titulada Una comedia negra, Duele. Ay, estoy a punto de parir. Lo único que puedo pensar es en la muerte. Ya nadie se muere durante el parto. Sí. ¿No se parece a la niña que vi por primera vez? Es porque esa niña que viste por primera vez ya no existió más. ¡Está sangrando! ¡Chuta! ¡Digo la regla! ¡No! ¿Esta sangre está enferma? ¡No! Seguramente, padre. Las mujeres estamos preparadas para esa clase de dolor. Nuestro grupo es de mujeres que vivimos violencia obstétrica. Duele. Un título bien significativo, medio simbólico de repente, si uno lo mira de cierta perspectiva, pero al mismo tiempo muy propio de la relación con el cuerpo de las personas. Para conversar sobre esta obra, Duele, aquí en Bio Bio TV, en Detrás de las Máscaras, tenemos como invitada a la directora de esta obra, cuya dramaturga es Carla Zúñiga, una mujer, por supuesto, bien destacada y con varios títulos provocativos en cierta medida, o en buena medida, y que nos va a permitir introducirnos a este tema, un tema, Isidora, tan común y corriente, tan universal, tan cotidiano, etcétera. ¿Cómo se puede transformar cómo se puede sintetizar en un título así, en que expresa dolor y algo más parece? Sí, bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación. El proyecto que armamos con la Carla y que es su dramaturgia, mi dirección y el trabajo de todo este equipo, tiene que ver justamente con hablar sobre la maternidad, pero desde otras perspectivas, ¿cierto? La maternidad siempre ha sido idealizada, es decir, las madres somos naturalmente buenas, naturalmente piadosas, está esta idea mariana, ¿cierto?, de la maternidad. Y por otro lado, hay muchas cosas del proceso del embarazo, del parto, del puerperio, de la lactancia, de la crianza, que no son abordadas o que son abordadas de una manera que por un lado se nos responsabiliza y se nos culpa y son procesos bien difíciles de abordar o de conversar, y por otro lado está lleno de tabús. Entonces, lo que decide abordar la Carla desde la dramaturgia y luego yo de la dirección tiene que ver con una mirada feminista, entendiendo que es una perspectiva que aborda desde lo concreto, desde lo material, desde, como tú decías, el dolor, pero al mismo tiempo desde la comedia, el humor, es una comedia negra, bastante cruel, que nos permite reírnos a todas las que estamos en el equipo. Somos madres, tenemos hijos, hijas, hijas, entonces también sabemos las experiencias que estamos contando. Y por otro lado, hablar sobre la violencia obstétrica, como instalar ese tema también, que es parte de la maternidad y que no se nombra mucho. Sí. Es un tema que se oculta. Yo he conocido casos de que la violencia obstétrica en los hospitales, en las clínicas, es intenso, o sea, es fuerte, trauma. Provoca trauma. Y es algo de lo que no hablamos habitualmente, nos da mucha vergüenza, nos sentimos responsables. Entonces, también instalar temas que es importante que empiecen a circular y que podamos nombrarlos, como que deje de haber temas tabú alrededor de la maternidad, como por ejemplo la muerte de un hijo, una hija, un hijo. Es un tema que evidentemente es como un terror, una sombra que nos aparece a quienes somos madres, padres y que sin duda es algo que está
nuestras mentes todo el tiempo circulando. Ya. ¿Por qué piensas tú que estos aspectos uno recuerda en todas las áreas de la poesía, respecto a algunos poetas o poetisas, que una parte de su producción se mantiene oculta, una parte de su vida se mantiene oculta, como el caso más típico, es como un ejemplo, una relación que uno hace de la vida amistral, que se conoce solamente a aquellos dedicados a los niños, y precisamente a esta especie de romantización o idealización tanto de la mamá, ¿cierto?, como de los hijos, de los niños en general. Pero oculta otra parte, su vida personal y su vida social, sus escritos sociales y políticos y su vida dedicada. ¿Por qué crees tú que se oculta eso cuando es obvio, ¿cierto? Hay tantas personas que pueden testimoniar eso? Yo creo que tiene que ver con cómo construimos la imagen de las mujeres socialmente. O sea, las mujeres somos, por un lado, o madres, cuidadoras, criamos, o somos profesionales, ¿cierto? O son personas que, no sé, están dedicadas a su casa y a su relación de pareja, y no pareciera ser que no fuera posible que las mujeres fuéramos diversas, múltiples. De hecho, cuando se habla de las mujeres, se generaliza, y finalmente hablar de las mujeres como una sola cosa es tremendamente absurdo si somos identidades completamente distintas. No todas somos madres, no todas hacemos las mismas cosas. Entonces creo que esta homogeneización de la idea de la mujer, la madre, y en ese caso la Mistral, la educadora, ¿cierto?, tiende a generalizar y no nos permite desarrollar nuestras particularidades. Claro. ¿Y se incorporan elementos de la experiencia personal de manera explícita en la obra, en el texto o en la puesta en escena? O sea, la obra en su construcción tiene materiales que son testimoniales, pero no es una obra sobre testimonio. Pero son historias que existen, que han sucedido. Lo que pasa es que la Carla ahí tiene la maestría de juntarlas todas en el mismo texto y, por supuesto, convertirlas en una comedia negra, hilarante, ¿cierto? Y que a través de estos episodios que están situados a través de diferentes personajes en diferentes épocas, generan una narración, un constructo, ¿cierto?, que sostiene esta idea de la violencia contra las madres y cómo esta finalmente es violencia contra sus hijos, hijas e hijas al mismo tiempo. Claro, se hereda un aprendizaje y se va reproduciendo. El dolor, no solamente en la mujer, en el parto, en la maternidad en general, y las situaciones complicadas, conflictivas, no solamente es patrimonio de esa experiencia de maternar, como dice la dramaturga, sino que también es una experiencia que vive el hombre en otras áreas, tal vez, en otras áreas. La perspectiva feminista, en este caso, es como reconocerla, criticarla, tratar de eliminar eso, así como se elimina el parto natural con, ¿cómo se llama la otra? Con la anestesia, la cesárea. La cesárea, sí. ¿Cuál es el objetivo en ese sentido? ¿Darle un sentido distinto? ¿Qué pasa? A ver, lo que intentamos justamente es poner sobre la mesa para instalar la conversación respecto a estos temas tabú en torno a la maternidad, los dolores, las experiencias, y sobre todo poner en evidencia lo que se calla respecto a la maternidad, justamente por esta romantización, por esta idealización de la maternidad, la crianza, la lactancia, el parto, lo que sea. Evidentemente el dolor no es patrimonio únicamente de las mujeres, pero bueno, no vamos a hablar de los hombres. Si toda la historia del teatro ha hablado de hombres, hablemos de mujeres ahora. Y también, por otro lado, es como a propósito de la violencia, se habla mucho de esta idea de era un mal marido o un maltratador, pero un excelente papá. Nosotras creemos y instalamos dentro de la obra que la violencia contra las madres de cualquier naturaleza es violencia contra los hijos. No es que sea solo una herencia o repercuta, sino que la violencia contra una mujer es violencia directa también contra sus hijos, hijas e hijas. Claro. No es solo una repercusión. Ya. Estamos a pocos días del Día de la Madre. ¿Cómo ves tú esa celebración o conmemoración o esa apelación a esa madre hay una sola? Creo que es importante humanizar la maternidad, la figura de las madres, sobre todo entender que es una fiesta comercial, no es una conmemoración histórica, pero igualmente nuestra idea es que el domingo haya una promoción, ¿cierto?, para las entradas, para las personas que vayan con sus madres al teatro.
la entrada va a estar 2x1, así que pueden ir a pasar una buena tarde ahí a Matucana. En Matucana 100. Sí. Pero sigamos con el tema. A ver, no buscan que la mujer, la madre, sea vista como una virgen, digamos así, capaz, tan abnegada que es capaz de cualquier sacrificio por los hijos, que puede serlo también, pero no en el sentido, sin descuidar lo otro, ese aspecto que de alguna forma... O sea, no nos interesa en ningún caso idealizar la figura de las madres, sino todo lo contrario, exponerla en su humanidad, en su contradicción, en su terror, en su dolor, en su humor. Pero más que a instalar a las mujeres como súper sacrificadas o las víctimas, en ningún caso creemos que eso justamente es lo que hace el patriarcado, ¿cierto? Socialmente se instala la idea de que las madres nos tenemos que sacrificar permanentemente y ante todo, y que esa abnegación es un valor en sí mismo, y no creemos eso, creemos que es importante hablar de estos conflictos y de estas contradicciones, porque la maternidad necesita ser humanizada también. Claro. Bueno, esto es el tema general, como el tema intelectual, es decir, la definición más teórica. Vamos a ver, después de unos segundos de pausa, vamos a conversar sobre la forma, como la directora Isidora Stevenson, que está conversando con nosotros acá en Detrás de las Máscaras en BioBio TV, plantea esta obra que se está presentando y se va a presentar a partir del 6 de este jueves. De este jueves, sí. Claro, en Matucana 100. Volvemos en un instante. Súper. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM, de lunes a viernes pasadas las 2 de la tarde. En BioBio profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. Aquí tú te informas y entretienes. Estamos en Detrás de las Máscaras en BioBio TV, Radio BioBio, conversando con la directora Isidora Stevenson, directora de la obra Duele, que se presenta a partir del jueves, de mañana, jueves, en Matucana 100. La autora de la obra es Carla Zúñiga, habíamos comentado ya, y es una mezcla de símbolos, la obra debe tener símbolos, Sí. y al mismo tiempo de reflexiones explícitas, o todo se da a través del diálogo, esa reflexión a través del diálogo. A ver, la obra en términos de dramaturgia es episódica, ¿cierto? Cada escena es un universo en sí misma, donde se instala una situación, se desarrolla, y los personajes están situados en diferentes contextos y diferentes épocas. Pero siempre en el mismo, simultáneamente en escena, todos. Es una tras Ya, otra. una tras otra. Bueno. Y son diferentes situaciones en torno a la maternidad. Hay mujeres que están en un hospital, 2 hermanas en una casa, una profesora y una madre, un cumpleaños. Y es esta concatenación, esta sumatoria de escenas la que instala el concepto, ¿cierto?, de la maternidad, la violencia obstétrica y la violencia contra las madres. Y desde la dirección lo que trabajamos, bueno, para las personas que no conocen a la Carla es una tremenda dramaturga nacional, y a lo que su trabajo, cómo lo desarrolla, tiene que ver justamente con el lenguaje, ¿cierto? Con la instalación de situaciones a ratos un poco ridículas, ¿cierto? Exageradas, porque justamente no trata de buscar la normalidad en la escritura. Y de esta misma manera, desde la dirección, lo que hicimos fue, junto con el diseño, ¿cierto?, que es de los contadores auditores, trabajar un poco esta apuesta que es medio farsesca, es exacerbada, ¿cierto? No busca hacer una mímesis, una imitación de la realidad, sino todo lo contrario, exagerar estas situaciones para que podamos tomar distancia y al mismo tiempo reírnos
con el humor negro que tiene la obra, ¿cierto? Claro. Alejandra Oviedo, Andrea García Huidobro, Cecilia Herrera, Manuela Oyarzún, Mónica Ríos y Paula Bravo son Sí. las integrantes. Nunca se interrelacionan en el elenco, en escena. Sí. Sí, también, ya. Sí. O sea, hay cambios. O sea, hay mucho movimiento, no tiene una estructura muy predecible la obra en ese sentido. Entonces, es muy interesante, además, ver a estas tremendas actrices todas ir cruzándose en escena. Muchas de ellas no habían trabajado nunca juntas, entonces ha sido realmente una súper experiencia dirigirlas también. ¿Gritan mucho? No tanto. Pero hay un espectro de emociones, de sentimientos expresados ahí. Sí, sin duda. Sí. Al ser una comedia, ¿cierto? Las emociones están exacerbadas y hay escenas que son de una comicidad completamente hilarante, ¿cierto? Y otras que son mucho más densas y dramáticas, porque justamente este recorrido y esta multiplicidad de maternidades e historias son las que queremos cruzar en escena. No siempre, pero uno de los elementos para provocar el humor, la ironía, etc., es lo contradictorio, ¿cierto? ¿Cómo se juegan aquí las contradictorias, los cambios bruscos, lo que aparece absolutamente inverosímil o lo que es pegado absolutamente a una experiencia real de uno? Yo creo que la obra va recorriendo todo eso que mencionas, ¿cierto? La contradicción de los personajes, pero también las situaciones que están llenas de contradicciones y las escenas donde hay duplas, ¿cierto? Se juega esa tensión entre dos miradas completamente distintas sobre lo mismo, luego la exacerbación de las emociones, que sin duda es parte de la comedia, ¿cierto? Y por otro lado, esto que tú nombras, que lo nombramos como la transición, o sea, el cambio de emoción sin transición, sin un recorrido, sino que dentro de las mismas escenas pasamos de una cosa a otra y eso genera, ¿cierto?, un ritmo que es muy propio de la comedia. La comedia es herencia desde la cultura clásica, ¿cierto? Viene de los griegos. Ya hay elementos que se han repetido históricamente dentro de la comedia y eso también lo visitamos, que tiene que ver con mirar a público, ¿cierto?, con ciertos ritmos, ciertas mecánicas que son propias de la comedia y que estoy segura que la gente, si va a ver la obra, las va a Dejar suelta de repente reconocer. alguna idea o alguna imagen, Claro. ¿cierto?, que se materializa de una manera sorpresiva, o sea, que puede ser de acuerdo a lo que uno cree, al público cree, o muy distinto a lo que el público cree. Pero todavía, ¿cómo se introduce ahí el elemento de la mirada feminista? ¿Cómo se equilibra ahí de modo tal de que haya una valoración fundamentalmente de la mujer al final de cuentas, ¿cierto? Una valoración justa y balanceada, por decirlo Sin así, duda. con sus luces y sombras, con su equilibrio y desequilibrio, como es. Es que yo creo que justamente eso es lo que apunta el feminismo, ¿cierto? Está esta idea o este prejuicio del que el feminismo son las mujeres por sobre los hombres o una superioridad de las mujeres por sobre los hombres. El feminismo, la lucha que tienen los feminismos, que son diversos, es la igualdad. Y en ese sentido la obra, y esto es importante decirlo, no basta con tematizar. Poner mujeres en escena hablando de la maternidad no hace que una obra sea feminista en sí misma. Tiene que ver con las perspectivas y cómo se abordan los personajes. Y aquí no hay idealizaciones, pero tampoco vulneración de los personajes mujeres, sino que finalmente es instalarlo desde sus contradicciones, desde su fortaleza y también instalar la idea de que criar juntas es más fácil. Bueno, De que criar en comunidad nos vuelve más fuertes. Es cierto. Un elenco de actrices, Sí. ¿cierto? El hombre, como se dice, brilla por su ausencia, pero me imagino que se menciona. ¿Está presente de alguna forma indirecta para ser... Sí, claro, sí, las guaguas tienen que tener pero hay mucha un alusión a progenitor. eso, porque también se manifiesta cierta dependencia emotiva, sentimental, romántica. Sí, pero justamente eso es lo que se critica en la obra, la ausencia de los hombres, ¿cierto? La ausencia en la crianza. Y claro, aquí podrán salir los hombres a decir, ya, pero no todos los hombres son así, no todos maltratamos, no todos no criamos, pero estamos hablando de una generalidad, Sí, ¿cierto? generalidad, sí. Y el que sean puros personajes mujeres en torno a la maternidad evidentemente evidencia
la falta de hombres, ¿cierto? Dentro de la crianza, o sea, las estadísticas de las familias monomarentales en este país son altísimas. Las mujeres en su gran mayoría crían solas. Claro, se muestra también la relación con el tema sexual en las parejas cuando la mujer está embarazada, que es un conflicto a veces. No particularmente. Tiene que ver más con la vinculación de las mujeres, su cuerpo, sus hijos, hijas, hijes, la recuperación, los fantasmas que se nos aparecen, pero no es una obra situada en los hombres, está situada en nosotras. Claro. Ahora, en este camino de ser madre, comienza desde chico, ¿cierto? Desde niñas. A las niñas empiezan a jugar con elementos que tienen que ver con el hogar. Hay una cultura, es cierto, hay gente que dice que eso es espontáneo, hay gente que piensa eso. Hay casos, no, pero siempre hay una influencia externa, evidentemente que sí. Ese proceso de la niñez, ¿cómo se corta? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Se abordan también eso? ¿Hay sugerencia en ese plano? Así como cuando se habla de la violencia en las calles, no sé, pues en Make, no sé, pues en la macrozona, no sé cuánto. Se diagnostica. ¿Y cuál es el mecanismo para el cambio? Es que yo creo que la identidad es algo que es multifactorial, ¿cierto? Y la construcción de la identidad evidentemente tiene muchos factores culturales y la crianza está abordada, ¿cierto? Desde el binarismo en los géneros, desde los roles culturales, y en ese sentido también la obra se hace cargo de eso, de esta idea que tenemos sobre la maternidad, del por qué somos madres y que finalmente cuál es la razón. ¿Es algo cultural, es algo impuesto? Porque nosotras, dentro de la obra y como equipo y las feministas, creemos que la maternidad tiene que ser libre y decidida, entonces no impuesta, no obligatoria y no porque sí. Entonces, en ese sentido, ser madres más conscientes nos permite criar niños, niñas más felices. O sea, tú eres mamá, ¿tienes claro eso? O sea, ¿tienes ya una convicción plenamente formada? Sin ¿O todavía duda. hay etapas todavía? O sea, ¿O no se termina nunca? La crianza es un proceso dinámico, permanente, cotidiano, y tenemos la suerte, todas las que estamos en el equipo, de ser madres, entonces también dialogamos mucho sobre nuestras experiencias. La experiencia de la otra te permite también ir evaluando las propias, pero claro, yo como madre no me instalo desde la verdad ni desde la certeza de nada más que el amor por mi hijo y las ganas de que sea un niño libre y feliz. El diálogo como instrumento de comunicación, instrumento escénico, también teatral, debe ser a buen ritmo, a ritmo veloz. ¿O hay momentos de pausa? No, la obra es bien vertiginosa y bien verborreica. La Carla tiene esa maravilla de su escritura, los personajes hablan mucho, explican muchas cosas, entonces al mismo tiempo que hay situaciones, se cuentan cosas, se explican cosas y se entienden cosas que... O sea, muchas personas que la vieron en su primera temporada nos comentaban como que instalaba temas que no los habían pensado desde esa perspectiva. Y eso siempre es maravilloso como experiencia en el teatro, pues. Ver una obra salir y que algo haya cambiado, en ti al menos. Claro. No sé si en el mundo, pero al menos en quien ve la obra. En Matucana 100. Sí. En Matucana 100, una temporada hasta fines de mes, por lo menos. Son 3 semanas. 3 semanas. Las primeras 3 semanas de mayo, de jueves a domingo, en el Teatro Grande, en la Sala Grande de Matucana. Ahí se come a los actores y a los elencos. Pero es un elenco grande, así que estamos bien. La música, por supuesto, va apoyando, tiene la música, una independencia ahí. La música está compuesta por Debbie Kaufman y por supuesto, apoya y acentúa, ¿cierto?, todas las atmósferas de las escenas y este ritmo vertiginoso que tiene la misma obra. Sí, y los contadores auditores en el diseño. En el diseño. Sí, y Ana Laura Rax en la producción y Claudia Palominos en la prensa, para nombrar a todos. Y bueno, y el ambiente físico donde se desenvuelven estas mujeres son los lugares reconocibles también, claro, donde cada una está. En el fondo, lo que intentamos abordar desde ahí es la teatralización, pero de los espacios cotidianos. Claro. Y eso nos interesaba mucho también porque la maternidad parece ser un tema íntimo, privado, doméstico, y en realidad es un tema social.
Por último, Isidora, ¿es posible disminuir el dolor en la experiencia de maternar? Yo creo que el dolor es ineludible en la experiencia humana y que la única clave sobre el dolor nos da la obra es que juntas es menos doloroso. Es menos doloroso. Bueno. Sí. Isidora Stevenson, directora de la obra Duele, en Matucana 100, autora, dramaturga, Carla Zúñiga, con un elenco de actrices con harto desarrollo y con trayectoria, que seguramente han sido un problema cuando tú las dirigías. No, para nada, al contrario, ha sido puro goce el proceso. Bueno, gracias por la conversación, Muchas gracias por gracias estar a en ti. Bio Bio TV. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Bio Bio TV. Vaya al teatro,